Tal cual lo habíamos anunciado, recibiendo a Héctor Lescano. Hola, Negro, buen día, bienvenido. Hola, buen día Alejandro, con mucho gusto. Un saludo a ti y a la audiencia. Tenemos un montonazo, yo lo decía más temprano, un montonazo de cosas para hablar. Uno de los asuntos que quizás el público no necesariamente conoce de vos es que sos un extraordinario contador de anécdotas. Ya lo sabes, ya lo podés asumir, ¿no? No. Dale. No tengo ganas de escribir un libro. Pero ni hablar. Pero me autocensuro, ¿no? Me autocensuro, yo qué sé, por tantas razones, ¿no? Pero bueno, anécdotas de la política, del fútbol, de vestuarios, de velatorios, yo qué sé, de tantas cosas a lo largo de la vida. Capaz que un día las escribo y te mando antes para corregir y para... Bueno. Para censurar. Yo acá públicamente me ofrezco a transcribírtelo, hacer el trabajo de asistente, ¿de acuerdo? Porque se imaginarán que aproveché este momento previo al arranque de la nota para preguntarle algo a propósito de la muerte de Mariano, y ayer el velatorio primero y sepelio después. Y bueno, estuviste allí, y obviamente hablar de Mariano Arana implica necesariamente, entre tantas cosas buenas que generó y provocó siempre, también era como una usina de historias, de anécdotas, ¿no? Es difícil que alguien que no haya estado alguna vez con Mariano no tenga algo que decir de ese encuentro que tuvo con Mariano, ¿o me equivoco? No, era así en tantos aspectos, porque con Mariano se va un gran humanista, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra, que tenía facetas de esa fraternidad, de esa forma coloquial, de esa visión que tenía de auténtico pluralismo, etcétera, aparte de sus dotes naturalmente profesionales, intelectuales, culturales, políticos. Era formidable, ¿no? Y una faceta que ayer mucha gente, el propio Fernando Pereira en el cementerio lo recordaba, del humor de Mariano, ¿no? Mucho humor. Porque tenía mucho humor. Y ayer yo te contaba ahora fuera de micrófonos, no sé si puedo contar. Sí, muchas gracias. Te pido, si es ese cuento, sí, te pido. Cortito. Y si es otro, también te pido que lo hagas. Cortito, pero resulta que ayer estaba pasando TV Ciudad una entrevista del querido amigo Mario Delgado a Paraín, que le hacía a Mariano hace un tiempo atrás, ha sido el 2013. Convengamos, el negro estaba mirando al negro. Sí. Bueno, la verdad es que sí, entonces una prima mía me avisa que estaban pasando, y resulta que Mariano me hace el honor, ¿no? Imagínate, y ese día muy especialmente me llevé la mano al corazón, porque... Y entonces se estaba haciendo referencia, dice, no, estoy trabajando con el negro Lescano, mucho, y con otra gente, por supuesto, una comisión muy, muy importante, en lo que fue la comisión que trabajó en Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, en el año 2013, ¿no? Voy a decir una cosa que fue una barbaridad. Yo era el presidente y Mariano el vice, cuando es obvio, como dice mi nieta, obvio, ¿no?, que tenía que ser al revés, por muchísimas razones, ¿no? Pero, bueno, eso no pudimos convencerlo, y ahí nos pusimos a trabajar con un grupo de gente realmente macanuda, esos sí, gestores culturales y los que trabajaban en la parte operativa. 2013, todo el año, ¿no? Porque comenzamos, ya había tenido Montevideo ese privilegio, digamos, ese honor de ser capital iberoamericana de la cultura, con la dirección de cultura del querido Gonzalo Garámbula, ¿no? Bueno, pero más allá de estas designaciones, en realidad lo que teníamos que hacer con Mariano era conseguir recursos, porque el presupuesto asignado era realmente estrecho, muy estrecho, y los espectáculos musicales y todo, en fin, la programación de todo un año de una capital que tenía que ser, y además Uruguay, ¿no? Que entonces nos hicimos una lista de empresas para salir a pedir, ¿no? Para la cultura montevideana, me he pasado la vida, ¿no? Me he pasado la vida. Nunca para mí, la verdad. Sí, por favor, con decirte, Alejandro, que por ejemplo, qué barbaridad, lo digo ahora, podría ir preso, ¿no? Pero el palco de Liverpool, ¿no?,
cuando la compra de Belvedere, lo vendimos 3 veces. El mismo asiento, desde luego. Yo digo, si un día se juntan los 3 dueños, no puede llegar. La mayoría ya no están, ¿no? Pero nos podrían llegar a matar. Pero bueno, no era para nosotros, ¿no? Todo. Y entonces, dentro de la lista de empresas, vamos a la Coca-Cola. Y nos reciben muy bien. No digo todo el directorio, pero varios gerentes, en fin, en una mesa enorme, me acuerdo. En fin, había unos sanguchitos, unas cosas. Realmente nos hicieron ese honor. ¿Vos eras ministro en aquella época? No, había dejado de serlo muy poquito antes, el año anterior, en el 2012, ¿no? Entonces, y bueno, Mariano estaría en algún cargo de esos a los que siempre fue como servidor público, que era vitalmente, ¿no? Y entonces vamos, y dice, bueno, negro, vos y claro, antes de empezar, nos dice el gerente general, dice, bueno, yo quisiera ver qué es lo que quieren tomar, por favor, lo que ustedes quieren. ¿Y qué me hace Mariano? Me dice, perdóneme, dice, yo por ahora paso, porque a mí me gusta la Pepsi. ¿No? Brutal. Después me decía, ¿te imaginás que fue un chiste? Sí, Mariano, pero me parece que a esta gente no le gustó mucho el chiste. Y a mí me vas a matar del corazón, porque realmente no sabía dónde meterme, ¿no? Claro, pero tenía eso, realmente. Pará, ¿y el desenlace se consiguió algún mango? No, por supuesto que sí. No, se consiguió. La verdad que, dicho con toda humildad, porque seguramente se le debía a él, conseguimos casi equiparar la partida presupuestal que teníamos, y por lo tanto creo que esa acción de ese año realmente salvó con examen, con nota, digamos, el examen que tenía que superar, ¿no? Pero bueno, así era Mariano, ¿no? De cálido, y además se le perdonaba, ¿no? Porque era una figura, como se vio ayer durante la despedida, que concitaba el respeto, desde luego, pero también la admiración. No era solo una cuestión de respeto a su gran capacidad intelectual, a lo que representaba para Montevideo tan especialmente, pero también era una figura de dimensión nacional, ¿no? Sin duda. Entonces, y se vio ayer en el velatorio, se vio esa despedida emocionante en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Con esos carteles, muchas gracias, profesor, con la colectividad, en fin, en día laborable, una hora. Bueno, ahí había alumnos, profesores, autoridades de esa casa de estudio que era como también su segunda o tercera casa, ¿no? Así que es una pérdida realmente muy grande, muy grande. Yo le recordaba a mis hijos a tú lo conoces a Pancho, ¿no? Uh-huh. Que está ahora allá en Paysandú. Y el día que llegó Pancho a nuestra casa, con horas de nacido, el primero que llegó a casa y nos llevaba un enterito, viste, de esos de bebé, ¿no? Porque tenía horas de nacido, fue Mariano Arana, ¿no? La cosa de esa es que no te olvidas más. Se la recordaba ayer, bueno, no, pero mirá que no olvidas más, porque tenía esa cosa de, bueno, después vino, sí, la familia y otros amigos, por suerte, pero el primero fue Mariano. Pero mirá que permitime que lo junte con una historia personal que tiene además como nexo y como centro a Mariano, porque casi 10 años atrás, Juan dentro de un mes cumple 10 años, nuestro también querido y admirado Tomás de Matos, sí, ¿no? Claro. Un hermano de la vida, Tomás de Matos venía desde su Tacuarembó adoptivo, porque él era de Montevideo, pero su patria estaba en Tacuarembó. Exactamente. Y él vino a Montevideo para conocer a su nieto, y yo aproveché para invitarlo a mi ciclo Escritores a Mano. Y en ese contexto él dice, vengo a conocer a mi nieto y vengo a conocer a Juan. Entonces quedamos así, él iba a conocer al nieto, de ahí se iba al notariado donde hacíamos el ciclo, y yo ahí sonó tu teléfono, a ver quién es, porque si es
No, pero debe ser. Voy a Si es Palma podés atender, Voy a pagar mis disculpas a ti y a la audiencia. Bien. A veces cuando algún senador o ministro viene y atiende, si es del gobierno, digo, si es el presidente de la calle, atendelo, pero ponele altavoz. Bueno, nunca atiende. Bueno, volviendo al tema. Entonces quedamos con Tomasito que íbamos a la actividad de escritores a mano y una vez que llegara, después que terminara, yo lo traía a casa para conocer a Juan, porque ya había conocido un rato antes al nieto. Ese era el plan. Sí. Cuando estamos en medio de la charla, por iniciarla, vemos que baja por la escalera. ¿Quién? Porque era otra de sus cualidades. Mariano Arana, que se enteró por la prensa, la difusión de que había algo, qué linda actividad, y como bien sabés que era él, ¿no? Se enteraba, no armaba nada, decía, quiero ir. Protocolos, bien, ¿no? Y allá cayó. Acartonado. Cuando termina la reunión, te imaginas que le digo, mirá, Mariano, vamos a ir a casa porque Tomás quiere conocer a Juan. Dice, yo voy. Salimos, él iba en su auto y iba para nuestra casa y yo llevaba a Tomás. En el momento que salgo me doy cuenta que me falta el teléfono, así que regreso. Por lo tanto llega a casa primero Mariano, que golpea la puerta y allá Lorena, que todavía estaba con licencia maternal, porque Juancito era un bebito chiquito, recién había nacido, abre la puerta pensando que soy yo y es Mariano, ¿no? Y Mariano, me acuerdo que esa capacidad de disfruto que tenía de lo grande y de lo chico, ¿no? Y habíamos comprado bizcochos de enfrente en la panadería del Embajador. Y decía, pero qué buenos bizcochos, son los mejores que comí en la vida. Seguramente no eran los mejores, pero en ese momento eran los mejores. Y a arquitecto en un edificio que ya tiene sus cuantos años, y qué generosa, hasta terraza, los metros, imagínate la orientación. Una cosa tan generosa, tan al servicio del otro, ¿no? Así era, y deja un legado formidable de humanismo. Era un día de tristeza, pero también de gratitud a él, porque es un legado enorme, y de Montevideo y de todo el país, desde luego, del Frente Amplio, su sector, la vertiente artiguista, en fin. Ayer se expresó eso, ¿no? Formidable. Ese Che que decía, ¿no? En los actos de masa, ¿sabes? Porque fíjate vos lo que pasa en la esquina, ¿no? Hablando en el micrófono, ¿no? Mirá, imitador sos. Sí. Mirá, Che lo usaba, pero además lo usaba mucho, ¿no? Cuando la Intendencia lo designó ciudadano ilustre, en noviembre último, que estuve allí en el... Recuerdo que parte de su oratoria, que fue muy breve, la dedicó en buena proporción para hablar de Enrique Iglesias. Es lo que te quiero decir. Sí. Era el día de su homenaje. Y él en sus lógicas dice, porque cuando vinimos acá, que hicimos la reforma, estaba Enrique Iglesias, y empezó a hablar de esas cosas que... Y ayer hubo una despedida de Enrique Iglesias muy emocionante también, yo diría, o sea, recíprocamente, ¿no? Muy emocionante. No, qué recuerdos. En poco rato uno nombra... el querido Tomás de Matos, ¿no? Qué escritor formidable. A mí me ayudó mucho en los años que estuve trabajando en Buenos Aires, hace relativamente poco. Claro, el gran tema de Gardel, ¿no? Y del origen de Gardel. Y entonces yo salía del paso citándolo a Tomás de Matos. Como dice mi amigo y el gran escritor uruguayo, Tomás de Matos. Hombre de fe, igual que vos, ¿verdad? Sí, hombre de fe. Yo me quedaba en la casa de él cuando iba tantos años atrás, no quiero ni decirlo públicamente, a Tacuarembó, cuando ya estaba instalado. Y entonces decía, como dice Tomás, Gardel era un porteño que nació en Tacuarembó. Y los mataba. Claro, porque... ¿Viste? A veces les cambiaba un poco y decía, mire, tienen razón ustedes. Gardel nació en Buenos Aires. Eso sí, ya un poco crecidito, ¿no? Y bueno, era la forma de salir, digamos, más o menos diplomáticamente, pero sí, uno se pone a hablar y tanta gente, que ayer, por ejemplo, en la Intendencia contaba las anécdotas y las cosas que le habían pasado con Mariano, ¿no? Pero bueno. Todo el mundo tiene algo para contar sobre Mariano. Sí. A propósito, bueno, imagínate, ya solo este capítulo Mariano nos podría llevar horas, ¿verdad? Y seguramente nos quedaban cosas. Pero ya que dijiste Argentina, bueno, a vos te tocó ser embajador uruguayo en Argentina. Cuando
Cuando llegás, cuando llegaste, ¿quién estaba en el Ejecutivo de la Argentina? Y bueno, estaba Cristina Kirchner. Aún, sí, aún estábamos. Y pasaste, viviste la transición. La transición, sí, me tocó de hecho prácticamente todo el periodo del presidente Macri, ¿no? Claro, pero llegaste al final de Cristina. Yo recuerdo eso. Efectivamente, es decir, lo que se llama el acto de presentación de cartas credenciales en el Palacio San Martín, fue con la presidenta Kirchner, ¿no? Entonces presidente. Y desde ese lugar, eso ver sobre mojado, aludir al insoslayable vínculo histórico, cultural, no sé, por donde lo mires, que tenemos para con Argentina, desde muchos lugares, y a propósito de muchas... indisoluble, ¿no es cierto? Indisoluble. Tiene raíces muy... como casi todo lo que tiene raíces muy, muy profundas y que no se puede limitar al comercio, que es importante, a la política y diplomacia, que es muy importante, etcétera, pero que tiene esa dimensión cultural, ¿no? Yo siempre decía que bueno, tenemos el puente San Martín, el puente Artigas, pero el puente más transitado es el puente cultural con la Argentina, desde Bartolomé Hidalgo, diría yo, en adelante, ¿no? Desde el primero. Impresionante, ¿no? Sí, y se trabajó muy bien todo ese aspecto, y realmente es muy fuerte la presencia de la colectividad uruguaya, que nosotros comenzamos a invitar allá el 25 de agosto. De noche iba con el mismo catering, etcétera. Iba, desde luego, con rigurosa invitación, porque si no teníamos que ir al Monumental, y al Estadio de Vélez, y todo simultáneo. El Monumental tan lejos de la... No, queda cerca. Pero ni aún así hubiera entrado cerca de probablemente el 10% de la población uruguaya que está en Buenos Aires, en algunos lugares formando colectividades, comunidades, diría yo, muy, muy fuertes, ¿no? Después de Montevideo es la ciudad con más uruguayos, ¿no? del mundo. Por cierto, sí. Y entonces tratamos de trabajar, no los únicos, ¿no? Había mucha gente que trabajaba con espíritu de trabajar con todos los compatriotas en forma solidaria, etcétera, y donde el factor cultural era realmente muy importante, ¿no? Así que realmente fue un orgullo, fue una responsabilidad muy grande, hubo momentos difíciles, en fin, el coste de los puentes, ahí sí estaba en el ministerio, cuando un día se nos ocurre... Ahí todavía no eras, ¿verdad? No, estaba en el ministerio, pero los puentes estaban cortados, y se nos ocurrió, en forma tan ingenua realmente, ir con el intendente de Río Negro con una bandera blanca hasta el medio del puente. No nos tiraron para abajo de casualidad, porque aquello estaba duro, fuerte. Bueno, justamente, ¿no? Y Mariano era el ministro de Ambiente, ¿verdad? Sí, claro, por favor. Bueno, y Mariano, que fue muchas veces contaba anécdotas de él con la China Zorrilla. Imagínate el personaje tan querido por todos, y que tuvimos la suerte de poder organizar un homenaje a China en un teatro colmado, absolutamente, con un panel de primerísimas figuras, y bueno, y hacerle un gran homenaje a China, y luego recibir el piano donde ella tocaba, un piano más bien chico, en la nueva embajada de Uruguay con su familia, etcétera. Y Mariano contaba, claro, eran muy amigos, ¿no? Muy amigos, y bueno, y los dos cultivaban... La nueva embajada que está muy cerca de donde vivía China. Sí, ¿verdad? Exactamente, a metros. Allí, después de pedirle permiso, como corresponde a los copropietarios, se inauguró una placa sobre la Avenida Uruguay, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? La Avenida Uruguay, una placa, y bueno, aquí vivió esa gran actriz muy rioplatense. Y la embajada está en Arenales y Uruguay. Exactamente, ¿verdad? Arenales y Uruguay, o sea que estábamos a pasos. Tal es así que el que habló en la inauguración, en ese acto especial, no en el teatro, sino en la nueva embajada, fue un personaje muy humilde y sencillo, el florista, que vendía flores, quizás todavía las esté vendiendo, ¿no?, en la puerta de entrada del edificio.
¿Y por qué fue el florista? Porque uno diría, bueno, podría haber... Y bueno, porque China bajaba a hablar con él. Claro. Y el hombre se limitó, en lenguaje sencillo, que a todos cayó muy bien, a contar las conversaciones que tenía con China. Porque al hombre además le gustaba el teatro, tenía una cultura popular muy... con China. Dice, usted sabe que a veces bajaba, o si la venía a ver a alguien, ¿no? Yo siempre le regalaba alguna flor, y a veces bajaba de salto de cama a la plena calle Uruguay a conversar conmigo. ¿Se imagina? Yo estaba sentado en un banquito chiquito de madera con las flores, ¿no? Un hombre muy sencillo. Pero bueno, era realmente muy, muy querida, y las anécdotas de China, y de China con Borges y con esto, con lo otro, son enorme. Pero bueno, así es, era Mariano, cultivaba amistad, cultivaba humanismo, ¿no? Sí, negro, y bueno, de todos estos asuntos, insisto que podemos hablar muchas más veces, y muchas más veces, no viví tan lejos, de hecho viniste caminando. Sí, sí. Te hace bien, mira quién habla. Así que puedes venir muchas veces más ahora, ¿verdad? Pero en todo caso, necesito que me cuentes, que nos cuentes, ¿qué sensación tenés? ¿Cómo vivís este momento que está viviendo la Argentina, tan complicado desde tantas perspectivas, pero fundamentalmente hablando en la que me consta, ha sido en tu condición de hombre de la política de la izquierda, del Partido Demócrata Cristiano, y además un cristiano? Sí, sí. El amor por el otro, como definición primera y fundamental, ¿verdad? ¿Voy bien a lo que estoy diciendo? Sí, por supuesto. Y el amor por el otro que no se puede resignar a que hermanos de uno, en la medida que estemos todos en el mismo planeta, lo somos, ¿no? Sí, sí. Como en el caso de Argentina, un país tan generoso en todo sentido, no solo por sus posibilidades, sino porque históricamente ha sido generoso con el otro, ya lo decíamos. Sí, sí, sí. Sin embargo, esté pasando por un momento de tanto desconcierto económico, con tanta gente tanta y tan pobre, con un sistema político que está teniendo muy explícitas dificultades de diálogo, de la construcción política, Sí, sí, sin sí. abandonar cada uno sus ideas. Bueno, justo lo que decíamos de Mariano, esa capacidad que tenía, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vivís, sabedor? Estoy seguro que tenés por Argentina cariño, admiración y respeto, desde ese lugar. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, sí, en clave de fe, en clave cristiana, reconociendo en el humanismo cristiano una inspiración muy profunda de toda esa corriente que ha integrado desde siempre, desde los 14 años, concretamente, en forma ininterrumpida, y acerca de lo cual, como decíamos en su despedida en el cementerio central, casi todo lo que sabemos del humanismo y del humanismo cristiano en particular, porque no es el único humanismo, ¿no? Por cierto, lo aprendimos de Mario Gayota, que estuvo sentado acá, como la audiencia sabe, por tu generosidad, tantas... No, tantas veces, ¿no? Ahora me ganó una emoción, porque Así la verdad que vino bueno, de la... Mario, en realidad la querido, generosidad era de fue Mario. una pérdida Era de Mario. realmente enorme. Y bueno, y le despedimos ahí. Y entonces, hecho este recuerdo de Mario, te diría concretamente que me duele mucho, ¿no? Argentina duele, aquello de no llores por mí, Argentina, tiene mucha fuerza y mucha... ¿Y cuáles advertís tú como hombre de la política? Vigencia, ¿no? ¿Cuáles son las fenómeno, dificultades? además, el fenómeno de la grieta, ¿no? Porque por suerte, y esto yo te agradezco la pregunta porque tiene tanta actualidad acá en el Uruguay, donde no vivimos esa grieta, con cosas muy, muy fuertes, porque grieta que no es de ahora, viene desde bastante tiempo atrás, en un país que vivía la política y la pertenencia a las grandes colectividades, espacios políticos con mucha pasión y con mucho radicalismo, digamos, etcétera, ¿no? Fíjate, anécdotas puntuales, ¿no? Sí. Como sé que te gusta. Yo conocí a un embajador argentino, veterano, que estuvo encargado de organizar la visita de líderes políticos, expresidentes o líderes de la política y del sindicalismo argentino, para que no se encontraran, no se cruzaran, en el velatorio del doctor Alfonsín. Un hombre respetado por todo el mundo, denominado claro, el padre de la democracia, digamos, el que determinó los juicios, etcétera. Bueno, Alfonsín, Raúl Alfonsín. Y no se podían encontrar, no se podían cruzar porque los riesgos
frente a una multitud que esperaba, digamos, bueno, en las colas, ¿no? Pacientemente para rendirle su último saludo, podía crearse algún problema. Cualquier chispita podía desembocar. Ese cuento del embajador me fue muy fuerte. Su tarea era de logística para evitar que... Sí, fue la de concertar previamente. Era de esos embajadores que tenía buena relación con esos liderazgos, con esas personalidades, y lo organizó. ¿A qué hora vas vos? Sí, sí. O esa grieta que no es solamente política, tú que eres un hombre de la cultura, del teatro, y bueno, es cultural también, en fin, es estudiantil. Fíjate tú, uno tenía que organizar las fiestas en la embajada, las celebraciones el 25 de agosto, por ejemplo, etcétera, poniendo mucha atención en las invitaciones. Porque había gente, bueno, que decía, mire, si va fulano, yo no voy. Si va Mengano, yo no voy. Necesito saber, ¿eso lo fuiste aprendiendo sí, o te lo pasaron como dato que se va? Bueno, siempre se va pasando, pero lo viví. Al actual embajador, ¿vos le tiraste piques de esa naturaleza, por ejemplo? Algunos sí, porque lo viví. Porque me costaba creerlo, además. Iba a hacer exageraciones, ¿no? Pero no. A mí llegaron en algún momento a decirme directores de teatro o gente campanela, por ejemplo, por decirte un caso, que había inmenso cineasta. Inmenso, que había momentos en donde él hoy no podría hacer un casting como el que hizo con algunas películas famosas de él, por problemas de relación humana. Se trasladaba la política y esa pasión y ese radicalismo, se trasladaba al plano personal. Uh-huh. Es muy fuerte, ¿no? Y cuento esto porque, no para hacer un melodrama, ¿no? Cuento esto porque no puede pasarnos a nosotros, no puede pasarnos. Hay que tener firmeza, por cierto, en las convicciones, en los ideales, en la lucha, ¿no? La política y la vida es lucha, ¿no? Pero dentro de ciertos códigos, dentro de ciertas circunstancias de la relación personal y de salvo casos, no sé, excepcionalísimos, ¿no? ¿Vos advertís que hay señales que preocupan aquí, sí, en esa dirección? Sí. Porque por algo lo decís, ¿no? Sí, hay señales, y sobre todo a medida que nos vamos acercando, hay algunas... A las elecciones, decís. Sí. Hay algunas señales que no configuran una situación, por cierto, como la Argentina. Las internas, por ejemplo, de las dos grandes colectividades políticas, y eso le hace mucho daño al país, porque además con la fuerza que tiene todo lo mediático, si a mí me hubieran dicho repercute finalmente en una pérdida de credibilidad en la política, que debe continuar siendo el motor, ¿no?, fundamental de la organización y del desempeño de una sociedad en un sentido amplio y con un rumbo definido de acuerdo a lo que el pueblo decida, por cierto, acerca de programas, de ideas, de historia, para seguir un rumbo determinado. Es una cosa que es muy preocupante. El Latinobarómetro sigue dando cifras, no solo de la política o de los partidos políticos, pero sigue dando cifras preocupantes, o aparecen, yo que sé, encuestas en la Argentina donde le dan al señor Milei la posibilidad de que pueda llegar a la segunda vuelta. A la segunda vuelta. Algunas dicen que ni hay segunda vuelta, ¿no? Porque más allá lo escuchaba un economista, Juan Pablo de Paul, que tiene una manera muy particular de hablar, y dice, bueno, miren que Milei no es el mediático, ¿no? Con el mediático, es decir, la venta de órganos, el porte de armas, la desaparición del Banco Central, en fin, ha sido una línea para ganar votos, ¿no? Bueno, yo le agradezco que diga que el riesgo no es tan grande, pero a mí me hubieran dicho unos meses nomás atrás
que esta persona podía llegar a tener un respaldo tal como el que están hoy dando las encuestas y hacer entonces el receptor de ese desencanto, de esa protesta, etcétera, que se ve en la Argentina, asusta realmente. Asusta porque es un hombre, yo diría, peligroso, por decir lo menos. No quiero emplear calificativos así, pero por lo menos realmente muy, muy peligrosos, y espero que sea así como esos fenómenos a veces galácticos, digamos, de estrellas fugaces, ¿no? De todos modos, que no se expresen como no se vienen expresando felizmente en las elecciones de provincias, ¿no? Pero en todo caso, esto que vos señalás, está bien, estamos ante por lo menos dos posibilidades, que sea como, para seguir con la imagen, una especie de estrella fugaz que marcó el firmamento y así como vino se va, pero de todas maneras uno está obligado a hacer dialogar estos fenómenos con otros que ocurren en otros lados, con derechas radicales apolíticas como apartadas del sistema, con un discurso que muchas cosas, cada uno con su peculiaridad, pero parecen tener algunas zonas en común, ¿no? Y desde la izquierda tenemos que saber leer eso e interpretar eso para poder actuar a los efectos de evitar esas desviaciones que en Europa significan, mira lo que pasó en España, por ejemplo, ¿no? Retornos de las derechas y de las derechas puras y duras. En el caso de Vox, por ejemplo, sí, que por ya supuesto, es una... y del propio PSOE, ¿no? Uh-huh. Y del avance. No digo el Vox creciendo como una fuerza No, por supuesto. En algunos puntos a nosotros nos alarmaría mucho, Italia, ¿no? Y en otros países. O lo que ha ocurrido en Chile. Yo leí, no sé si tú lo leíste, Alejandro, pero me permito recomendarlo, un artículo, creo que fue en La Diaria, no sé si se puede nombrar, porque una vez... Arrancamos con la Coca-Cola. Arrancamos con la Coca-Cola y la Pepsi, no te olvides. Yo digo que ninguno es avisador de este programa, pero que los dos son amablemente bien recibidos. Pero un artículo que escribe un joven Isabela, ¿no? Que yo lo firmaría, es desde una posición muy, muy sensata y muy honesta intelectualmente, de no querer inmiscuirse en la política ni decirle a los chilenos lo que tienen que hacer, pero hace una interpretación de este triunfo de la derecha chilena en las elecciones ahora de constituyentes y de todo el proceso que debemos hacer en la izquierda con respecto, a velocidades de los cambios que todos quisiéramos hacer, pero de la necesidad de conjuntamente informar y concitar adhesión real, no de eslogan, no, adhesión real, consciente de las grandes mayorías nacionales, sin querer adelantarnos por la ansiedad y por la justicia, por más justicia que ciertas propuestas de cambio pudieran hacer. Ya en el año 71, en la fundación del Frente Amplio, Juan Pablo Terra, y yo esto lo recordaba el otro día, que en la sede del PDC recibimos a Mario Vergara, hablaba de un equilibrio entre la audacia y la sensatez. Uh-huh. A mí me parece una síntesis bien expresada. En base a ese paradigma, audacia y sensatez, esta decisión de tu partido, vos integrás el partido. Sí, por supuesto, sí. La decisión pública de, en todo caso, apoyar la precandidatura del senador Mario Vergara, ¿qué señal da hacia, podríamos decirlo en esos términos, hacia adentro, hacia la gente que se siente identificada con el PDC? Pero me parece que también un partido, además de las características del PDC, está como siempre atento y obligado, me permito hacer esta lectura política, a mandar señales también hacia afuera, a los que dicen, a ver, ¿qué dice el PDC? Aunque no necesariamente voten al partido, ¿verdad? No, claro. Y desde ese lugar me permito preguntarte, ¿qué crees que una candidatura, el apoyo a una candidatura de Vergara implica? ¿Y qué crees que apoyando a Vergara no solo se logra, sino, me permito sugerir, también se evita? ¿Lo vemos luego de la pausa? Sí, por supuesto, claro. Y en el último tramo, ya estamos en el último tramo de la mañana camino, estamos conversando con Héctor Lescano. Aquí estamos pensando el final, estamos en el último tramo, estamos conversando con Héctor Lescano a cuenta de
próximos encuentros, ¿de acuerdo? Sí, como no, porque nos queda... ¿Desde cuándo te dicen negro y quién instaló el negro como...? Uy, hace mucho tiempo. Pero de niño, de muchacho, Sí, en la de niño, política, en el barrio, la familia. Sí, desde ya lejanos años juveniles o adolescentes, ¿no? Ya bastante lejanos. Pero bueno, en fin, se lleva. ¿De qué año sos vos? Del 48. Sí, o sea, tengo 75 ya años, ¿no? Y algunas nanas, según mi médico, no, pero está bien, ¿eh? con las enfermedades del alma. Le digo, del alma, doctor, sí, del almanaque. Me dice, bueno, vamos arriba. Por eso viene caminando. Sí. Del alma. Vamos arriba. Se nota el tono del almanaque. Sí, del almanaque. Muy bueno. Bueno, vamos arriba. Te dejaba pendiente la pregunta. Sí, claro, a propósito de la claro. decisión del PC, por si alguien se suma, de apoyar la precandidatura de Mario Vergara. Tuvimos una reunión muy grande, presencial, con prácticamente todo el país, hace unos 3 meses, que terminó delegando. No teníamos unanimidad con respecto al tema, especialmente de candidaturas. Delegó en la Junta Nacional, que terminó hace relativamente poco, de decidir por mayoría, la mayoría importante, y con un clima muy fraterno, felizmente, etcétera, el aceptar esa propuesta, ese ofrecimiento que hizo Fuerza Renovadora, de considerar en el ámbito de convocatorias sereñistas progresistas, la precandidatura del compañero, el senador Mario Vergara. Nosotros, mira, en Telegrama, primero creemos realmente que convocatoria sereñista, progresista, es un espacio fundamental en el frente, amplio, para lograr el gran objetivo que todos perseguimos, que es recuperar el gobierno el próximo año, porque el país está muy mal, porque somos opositores en serio, porque hay mucha gente que está pasando muy mal y tenemos que recuperar el gobierno para un proyecto de desarrollo nacional, integral, etcétera, y avanzar muchas cosas que no pudimos hacer o en la que nos equivocamos. Esto en el marco de lo que fue la necesaria y justa y necesaria autocrítica, ¿no? Pero fundamental, si tú me preguntas las causas de no haber podido permanecer con ese proyecto progresista, son muchas sin duda, pero una de ellas fue lamentablemente que, el llamado Frente Liber Sereñi, digamos, en aquel momento, no pudo tener una expresión electoral, no pudo tener una presentación común, y eso significó perder muchos votos, probablemente, digamos, de gente que por distintas razones, que sería muy largo explicar, no estaban dispuestos a acompañar. Para perderlos el Frente Amplio, porque no es que se fueron a otro sector del Frente. No, perderlos probablemente en su gran mayoría para la candidatura de Talvi. Ajá. Fíjate tú esas vueltas de la vida, que Talvi después termina saliendo de la política. Bueno, decisión personal, vaya a saber las causas, en fin. Este es un tema para otro día, en todo caso, y hay que convocar a nuevos votantes y recuperar. Pero lo que podríamos decir... Y eso significa la consistencia de un espacio que tiene una tradición y que se necesita en el ámbito de una visión pluralista con la que nació el Frente Amplio allá en los últimos años del año 68, porque el llamado Juan Pablo Terra es en el año 68 y tantos otros esfuerzos de unidad que se venían realizando y que culminan en el 71. Bueno, era un frente de equilibrios, era un frente de efectivamente unidad programática, etcétera, y finalmente, como hoy tendríamos todos, sin duda, unidad de candidatura, al final del trayecto político, del proceso político electoral, pero mostrando que, identidades, peripecias políticas, históricas, culturales, etcétera, que son distintas. Y hoy, ya tenemos al MPP, que es una fuerza muy importante, al Partido Comunista, en fin, y
ambos con sus apoyos a las candidaturas Orsi de los compañeros, sí, Cose, Orsi y la respectivamente. intendenta Carolina Cose, más allá de las formalidades todavía, de fin, y nosotros creemos que entonces esa otra expresión, que nos sentimos fraternales, que nos sentimos, pero no nos sentimos identificados plenamente con la historia, con las trayectorias, con el pensamiento final, etcétera, de estas agrupaciones, necesitamos marcar una identidad, y para ello una precandidatura de ese espacio es fundamental. Pero parece ser claro que el objetivo es, lo acabas de decir, marcar. Sí. Y no ganar, ¿no? Porque seguramente Vergara no va a alcanzar la mayoría de los votos de los mira, candidatos, nuestro ¿no? optimismo, yo le decía en ocasión de que él, con una muy importante delegación de compañeros suyos de Fuerza Renovadora, nos visitara en la sede de la calle Aquiles Lanza, que nuestra decisión no está basada en encuestas, no es una estrategia auscultativa, como le llaman algunos, ¿no? Pero las encuestas son, en fin, relativas. Sin duda que Mario Vergara tiene las condiciones de formación, las condiciones profesionales y las condiciones de trayectoria política como para poder realizar una campaña muy fuerte, muy intensa, que ya de alguna manera lo está haciendo con gran esfuerzo personal, y una vez que esté terminada la decisión sin duda del sector de Asamblea Uruguay, del compañero Astori, fue sin duda muy importante. Esperemos, están en tránsito otros sectores muy importantes también, ¿Como cuáles, compañeros, como Plataforma, por ejemplo, que lidera Álvaro García, como Magnolia, con Cristian Di Candia, etcétera. Bueno, que se vayan pronunciando. Yo soy optimista con respecto a ese proceso, y que finalmente este espacio político, con su aporte programático que tiene, porque tenemos decenas de técnicos trabajando en el ámbito de las comisiones programáticas, etcétera, que pueda ser un aporte, bueno, a esa propuesta de equilibrio entre audacia y sensatez. Audacia porque hay que continuar con profundidad los cambios, porque hay que tener quizás más audacia de la que tuvimos antes. Dependerá del apoyo popular, dependerá de muchas condiciones, pero somos una fuerza de cambio que tiene que tener coraje y claridad mental, intelectual, para ver las causas profundas de las desigualdades que tiene nuestro país. Rumbo claro en materia de inserción internacional, que no la hay, entre otras cosas, uno de los grandes déficits de esta coalición, entre otras, ¿no? Por cierto. Pero bueno, para nosotros creemos que ese espacio es fundamental para ese pluralismo interno del Frente Amplio. La candidatura es fundamental, o una precandidatura fundamental para eso, y veremos cómo van desarrollándose. Tiempo hay por delante, aunque era el tiempo de ya, frente a las circunstancias, yo creo que el único que no tiene definido todavía es porque no lo tiene el Partido Colorado, porque no tiene candidato aún, ¿no? Pero más allá de las dificultades por las que pueda estar atravesando y las, en fin, dudas que pueda haber, reingresos, etcétera, bueno, pero era hora de tomar posición clara sobre esto, de ser acompañada por una propuesta programática y política, como se viene haciendo, pero bueno, ya configurada, alrededor de una persona que reúne, como Mario Vergara, las condiciones. Yo creo que por algo ha habido tantas opiniones de gente que está comprometida con alguna de las otras dos candidaturas, que ven con muy buenos ojos que se presente una candidatura que entonces exprese ese arco plural. No recuerdo ahora plural. quién, por ejemplo, dijo esto, no me parece bueno, a pesar de que mucha gente, pero nombro a Marcos Carámbula, por ejemplo, ¿no? Por decir un querido compañero y una persona que ha escrito una carta pública. Sí, creo recordar que lo de Marcos Carámbula iba en la idea de evitar escenarios de polarización, ¿no es cierto? Bueno, también ese es otro. En algún punto entiende que son. Es otro argumento. La polarización, normalmente, digamos, a veces es inevitable,
pero normalmente no es algo positivo. Es decir, en ese aspecto, ese pluralismo de la famosa frase que es real de unidad de la diversidad está impuesta desde el nacimiento del Frente Amplio. Si no hubiera sido posible aquello en plena Guerra Fría, Alejandro, no hubiera nacido, al menos en ese momento y con las características que nació, el propio Frente Amplio, ¿no? De manera que esas son cosas muy importantes, creo que son muy valoradas, de manera que a mi regreso yo siempre señalo dos hechos. La presidencia de Fernando Pereira, que realmente es una adquisición, digamos, para el liderazgo político partidario, no, nacional. Es un hallazgo del Frente Amplio, por decirlo. Es muy importante. En términos futbolísticos. Sí, muy importante. Y luego la implantación de convocatoria, que tuvo una performance ya muy buena en la elección interna, que justamente conducía el apoyo a Fernando Pereira, siendo la tercera fuerza, casi muy cerca de la segunda. De manera que puede tener realmente una performance, y creo que hay condiciones para que eso pueda consolidarse y crecer para el objetivo fundamental que es ganar el gobierno, ¿no? Y justamente en aras de ese objetivo, hay algunos que dicen que, bueno, habría que ir detrás de el candidato que menos escollos presenta ante el público que inicialmente no está dispuesto a votarte, de más proyección nacional. Recuerdo que acá el profesor Jorge Lanzaro dijo que él no tenía dudas, según su mirada, o tenía la convicción, para no citarlo en forma incorrecta, de que si Orsi era el candidato a la presidencia, iba a ser el futuro presidente de Uruguay. En ese escenario, bajo el supuesto análisis de que Orsi sería el candidato más, llamémosle así, votable por los tuyos y por otros, porque para ganar necesitas que te voten otros, ¿no es cierto? Claro. Aunque sea apoyado por el MPP, que convengamos que la incidencia del MLN en el MPP es muy explícita. Sí. Y los ruidos históricos entre, por ejemplo, el PDS y el MLN también son notorios. Me parece que sería absurdo negarlo, sería borrar la historia. Desde siempre. En todo caso, aunque Orsi no luzca como el candidato natural de esa, llamémosle, barra, si es el más prometedor acerca de conseguir votos de los que no te votan, ¿no sería una razón suficiente para apoyarle? Bueno, siempre tomaríamos la decisión que ayude al triunfo del Frente Amplio, que es el objetivo absolutamente fundamental. En elecciones internas, democráticas, de gran altura, de mucha discusión en aspectos de estilo, de conducción programática, de recuperación, como decía, y de convocatoria de nuevos votantes. Pero no es el momento, estimado Alejandro, de tomar una decisión. Hoy es el momento de consolidar una fuerza política, un espacio como convocatoria, y su candidato, que espero, siempre estamos hablando de este consenso interno, se consolide en la figura del compañero Vergara, ¿no? Bien, este no es el momento, pero habrá nuevos momentos para que sigamos charlando de estos y tantos temas. Puedo pasar un avisito cortitito, pero cosas porque te involucra además. Sí. Y es que el 26 agenden, de junio se presenta la vieja sede del IBE. Bueno, vieja no, moderna. Hija de la Operación Coraje. Agraciada 4186. Un nuevo libro, porque no es una segunda versión, se llama igual, Los Negros de la Cuchilla, porque ya pasaron más de 20 años largos y han ocurrido en esos 20 años cosas muy buenas, los títulos más importantes de la historia desde 1915, o cosas nuevas como el fútbol femenino, o la República Juvenil, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Y ese libro, que esta vez es autoría de un equipo de gente que trabajó, no tenemos tiempo de nombrarlos a todos, pero fue coordinado por un joven profesor de matemáticas, Gustavo Castiñeira, que es un gran valor y un apasionado de la historia, etcétera, etcétera, de las estadísticas, etcétera. Y bueno, ¿y en qué está? ¿Por qué lo digo acá?
porque, como te decía, lo de Liverpool es la humildad, pero porque el maestro de ceremonia va a ser el señor Alejandro Camino, como no podía ser de otra manera, y vamos a tener de parte de Esteban y Nicolás Klisic, grandes músicos, los dos, de distintas generaciones, y autores de las dos canciones que van a acompañar esta presentación el 26 de este trabajo, Los Negros de la Cuchilla. Y desearles, bueno, que mañana allá en la Pantanal vamos a estar ahí muy bien a ti, a Juancito y a todos los amigos que vibramos con esta pasión negra y azul, ¿no? Dentro de 20 días entonces va a ocurrir la presentación de ese libro, y se me ocurre que más allá del público que se siente identificado con Liverpool, que por suerte es muy grande y cada vez más grande, no, porque los triunfos también estimulan, eso claro, también es cierto. Claro. Me parece que podría ser interesante de vivir incluso por personas amantes del fútbol en general, respetuosas de la trazabilidad de las instituciones, de los cuadros de barrio. Sí, sí. Ahora que están tan de moda las empresas en el fútbol, ¿no es cierto? De reivindicar y también de conocer, y ¿por qué no? Desde el sentido ese democrático de la convivencia, homenajear a una institución como Liverpool, que por decir lo mínimo merece reconocimiento y respeto, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, muy de acuerdo, lo firmo. Además con un prólogo, esta vez nuevo, nada más ni nada menos que de un querido amigo liverpulense, periodista, que ya no fue una semana antes de que saliera el libro, esas cosas de la vida del Cacho, Roberto Echeverri del Monte, ¿no? Un querido, querible, etcétera, bueno, que escribe no solo el prólogo de eso, sino que faltan pocos días, me informaba la doctora Majela Larrea, hija de nuestro histórico presidente. Majela va en ese ómnibus a la paternal, estuve charlando con ella. Un gran abrazo a Majela, que es un libro del profesor Pereira Flores, gran liverpulense, un hombre de más de 90 años, sobre monumentos y nomenclatura del Paso Molino y Belvedere. Y me adelantaban incluso que el nombre del libro va a ser El lugar del viento. Ya Esteban Klisic habría dado, por cierto, su autorización. Claro, porque esa expresión está en ¿qué la te canción parece? Vamos a tener en poco tiempo la presentación de dos libros como inicio de un camino en el cual podemos hablar después, porque hay proyectos que están siendo respaldados por el presidente Palma, de trabajo con adultos mayores, por ejemplo, etcétera, en esa zona tan popular como es Belvedere y las zonas aledañas, todo un camino de participación y un camino de recorrido sociocultural, digamos, que acompañe los buenos resultados deportivos. Bueno, dentro de 20 días, el 26 de junio, allí en la sede de Agraciada. Bueno, gracias Héctor. No, al contrario, gracias. Y nos queda un manojo lindo de temas por favor. Para abordar, y otro manojo lindo de temas para seguir abordando. ¿De acuerdo? Sí, con mucho gusto a la orden. Vamos arriba.